Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este diplomado internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Un saludo a todos los que se van conectando. Hoy iniciamos más o menos a esta hora para esperar que más personas pudieran conectarse, ya que hoy es el primer día. A veces hay personas que tienen dificultades en la conexión. Les voy a mostrar eh, antes de iniciar la clase que por acá veo algunas personas que están teniendo dificultades con el audio. Esta imagen donde les va a ayudar bastante para poder conectar el sonido. Siempre van a iniciar así, paso uno, conectar el audio, ya después, dependiendo si están en Wi-Fi o en datos móviles, van a darle clic acá para activar el audio y poder escuchar mucho mejor. Por acá veo pues algunas personas que están con dificultades en esa parte del audio, espero que estén viendo la pantalla. Un saludo a todas las personas que se conectan desde Argentina, desde Perú, desde Guatemala. Por acá veo personas de Guatemala, Lima, Perú, bastantes de Perú, Argentina, también bastantes de Argentina, Colombia, Panamá, Anet desde Panamá, Chile, desde Ecuador. Bueno, saludo a todos. Mientras tanto, se van conectando más personas. Voy entonces a darles el inicio de la clase. Hoy es una clase diferente, diferente en el sentido que hoy es una clase atípica, diferente al resto de clases. En total son 9 clases las que nosotros vamos a tener en el diplomado. Esta es la primera. Nosotros entonces terminaríamos al noveno día, pero como les digo, hoy es una clase diferente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a dar inicio a la clase. Primero vamos a hacer una introducción para que ustedes sepan qué días tenemos clases, cómo es la metodología, cómo son los casos clínicos, porque la idea también es que ustedes puedan acceder a los casos clínicos. Y a eso de las 7:40 y 7:45 más o menos entra nuestro coordinador. El coordinador es quien les explica todo lo que ustedes van a necesitar como material complementario. Cuando me refiero a material complementario son lecturas de clase, que es importante también complementar qué estamos viendo a nivel de la temática, también casos clínicos, dónde están almacenados, cómo pueden estar vinculados a ellos, cómo lo pueden adquirir, para que entonces estén muy pendientes a eso de las 7:45 que ingresa nuestro coordinador. Él es la persona encargada de darles toda esa información a nivel administrativo. Entonces, las personas que de pronto vayan preguntando un poco cómo se obtiene el material, dónde se obtienen eh, pues la lectura, dónde se obtienen los casos, esperan hasta las 7:40, 7:45 más o menos, hora colombiana, para que nuestro coordinador les explique todo respecto a ello. Voy a iniciar entonces dándoles nuevamente la más cordial bienvenida a este diplomado internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Ha sido un diplomado que ha gustado bastante. Principalmente fue un diplomado diseñado para que ustedes puedan tener ese conocimiento, que pueden adquirir mayor comprensión, que puedan tener habilidades en ese abordaje de los trastornos del neurodesarrollo. El autismo hace parte del grupo de trastornos del neurodesarrollo, entonces este diplomado representa realmente una oportunidad para que ustedes puedan profundizar en esa atención, pero una atención integral, que puedan saber cómo hacer un diagnóstico. El diagnóstico oportuno realmente hace la diferencia. Después del diagnóstico, cómo hacer unas intervenciones que sean efectivas para esos desafíos de pronto que presentan los niños en ese proceso de neurodesarrollo, sobre todo a nivel clínico, a nivel académico, para que entonces sepan cómo impacta a la persona, cómo impacta al paciente, cómo impacta también a la familia del paciente. Es un reto siempre para las familias y bueno, y también para las comunidades de personas que tienen allí una persona con autismo. Entonces la idea es que ustedes puedan, con ese conocimiento que van a adquirir, pues
poder contribuir un poco con esos conocimientos a la parte clínica, a la parte educativa. Vamos a ver que son conocimientos que están basados en evidencia científica, que es muy importante porque a lo largo de lo que ha sido el diagnóstico de autismo, a lo largo de toda la historia del autismo, hemos pasado por diferentes nombres, se ha incluso mezclado erróneamente con el tema de la esquizofrenia, con el tema de los trastornos psicóticos. Hoy en día, afortunadamente, tenemos claridad que no hace parte de ese grupo de diagnósticos. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer qué sí es autismo, qué no es autismo, cómo funciona el cerebro de una persona autista, cómo son esas bases neurobiológicas, cómo son esas bases neurogenéticas del trastorno del espectro autista. Y la idea es esa, que ustedes puedan aprovechar muchísimo en torno a esas neurodivergencias que hoy en día impactan la infancia. Ha aumentado el número de casos de personas con trastorno del espectro autista, pero no porque existan más personas naciendo con autismo, sino porque afortunadamente esa capacidad clínica y esa capacidad educativa se ha vuelto un poco más fuerte para poder detectar esos signos tempranos en el trastorno del espectro autista, esos signos tempranos también en lo que son los trastornos del neurodesarrollo, porque la idea también en este diplomado, ya para empezar a explicarles un poco cómo es la metodología, cómo son el avance de las clases, vamos a mirar también cómo el autismo se puede combinar con otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, el TDAH, por ejemplo, un trastorno específico del aprendizaje, un trastorno del desarrollo intelectual, que es lo que conocemos coloquialmente como la discapacidad intelectual. Entonces, realmente el autismo siempre ha sido uno de los grandes retos, tanto de la parte clínica como de la parte educativa, porque es uno de los diagnósticos más heterogéneos, más multifactoriales, más multifacéticos, sobre todo los trastornos del neurodesarrollo, porque el autismo tiene un gran espectro. Cuando me refiero a un gran espectro es que hay personas que están con un coeficiente intelectual que puede estar muy bajo, hay personas que están con un coeficiente intelectual promedio o hay otras personas que tienen altas capacidades. Vemos personas con autismo que tienen buena parte en la capacidad de socialización, otros que de pronto tienen más desafíos en eso. Entonces, por eso la idea de hacer un buen perfil clínico o la idea de hacer un buen perfil también a nivel del diagnóstico clínico del autismo es tan esencial. Entonces, vamos a mirar, como les digo acá, cómo adaptar las metodologías clínicas, cómo adaptar todo el ámbito del trastorno del espectro para poder que ellos tengan una mejor calidad de vida, porque la idea es esa. Me voy a presentar un poco. Mi nombre es Ana María Velázquez. Esto lo voy a pasar muy rápidamente para poderles explicar el tema de hoy. Mi nombre es Ana María, yo soy psicóloga. Me ha gustado mucho el tema de las neurociencias, siempre me han gustado bastante y eso me lleva a realizar la maestría y también pues he participado en otros congresos y otras actividades a nivel académico en el área de las neurociencias. La idea entonces es que miremos también, y acá pues les pongo un poco de mi recorrido, no solamente vamos a mirar lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que son importantes, sino también los trastornos genéticos, por ejemplo, lo que es el síndrome de Rett, lo que es el síndrome de Sotos, lo que es el síndrome, por ejemplo, de Angelman, que son diagnósticos que compaginan o son diagnósticos que pueden desembocar o que pueden estar relacionados con un trastorno del espectro. La idea es esa para que entonces podamos tener mayor conocimiento sobre el trastorno del espectro. Esa es un poco de la definición del programa, que muchos ya lo han leído, otros de pronto no. Ya sabemos lo que les mencioné, que el trastorno del espectro hace parte de un grupo amplio de trastornos del neurodesarrollo que van a tener esa dificultad, ya sea en la parte cognitiva, en la parte del lenguaje, en la parte atencional, en la socialización, que de hecho la socialización pues, es una característica central del trastorno del espectro, y que afortunadamente hoy en día ya sabemos que el autismo y los otros trastornos del neurodesarrollo tienen una base neurológica. Cuando me refiero a base neurológica, me refiero que hay alteraciones o hay procesamientos de la información que son diferentes a la parte neurotípica.
Cuando me refiero a diferente, no me refiero que esté alterado, me refiero que es diferente. Hay algo importante acá antes de iniciar el tema o iniciar la clase y es que es una analogía que yo siempre hago cuando de pronto se da un diagnóstico de autismo, porque muchos padres de familia, muchos docentes de pronto al ver un diagnóstico de autismo o al ver un trastorno del neurodesarrollo en general, se asustan y inmediatamente lo extrapolan de pronto a una discapacidad intelectual. No necesariamente. Por ejemplo, en el tema del autismo, no necesariamente. Entonces, no es una anomalía del procesamiento de la información, es un tipo diferente de ver el mundo, es un tipo diferente de procesar ciertas cosas. Entonces, acá viene la analogía, y la analogía es que al igual que las personas venimos al mundo con color de ojos diferentes, unos con color café, otros con color verde, otros un poco más oscuros, unos con color azul, todos son diferentes, todos ven de la misma manera y no hay ninguno que sea el correcto. Lo mismo pasa con el autismo, lo mismo pasa con ese diseño del procesamiento sensorial. Entonces, la idea es desmontar todos esos mitos que hay alrededor del trastorno del espectro, pero sobre todo mitos que de pronto no están basados en evidencia científica. Algo que sí vamos a tener muy en cuenta acá en el programa, en el diplomado, es que el objetivo que yo quiero que ustedes se lleven ya después de culminar es que puedan derribar todos esos neuromitos que hay, que al fin y al cabo pues no son actualizados. Esos neuromitos lo que hacen es que tergiversan mucho más lo que es el autismo y al tergiversarlo mucho más perpetúan las barreras académicas, perpetúan las barreras sociales que tienen las personas del neurodesarrollo, con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer cómo son esos procesos de maduración cerebral, cómo son esos mecanismos neurofisiológicos, cómo es esa parte neuropsicológica. Entonces, también vamos a mirar cómo evaluar, qué evaluar, en qué nos vamos a centrar para evaluar, porque la idea es conocer cómo funciona el cerebro. El procesamiento neuropsicológico de una persona con TDAH es muy diferente a una persona con autismo y es muy diferente a una persona neurotípica. Entonces, la idea es que podamos entender y que podamos analizar cómo es una prueba neuropsicológica de una persona dentro del espectro. Competencias que ustedes van a adquirir, habilidades para integrar esas concepciones actuales sobre el trastorno del espectro, que puedan adquirir esas herramientas para identificar esos signos de alarma en la primera infancia, porque hay varios signos de alarma que desde que los niños empiezan a crecer, cuando los niños ya se empiezan a desarrollar, la idea es estar alertas, pues tener esas alarmas o esas flechas naranjas, como se dice coloquialmente, para saber qué viene en un proceso neurotípico, de pronto qué se está desviando o qué no está cumpliendo con las expectativas típicas de un desarrollo promedio, de un neurodesarrollo promedio. Entonces, desde que los niños están a temprana edad, se empiezan a ver ciertas características del trastorno del espectro. Muchos vuelven a ser más marcados a otra edad, pero siempre se están alertas y que ustedes puedan obtener esa información basada en evidencia sobre el autismo, sobre cuál es la etiología, cuáles son las características y cómo se hace un diagnóstico y una intervención para que puedan definir y clasificar los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque muchos diagnósticos, muchos trastornos del neurodesarrollo, si bien eh, pueden concomitar, muchos pueden estar con un diagnóstico dual, es decir, poder tener TDAH y poder tener autismo. La idea es saber qué características clínicas vienen o del déficit de atención con hiperactividad y cuáles vienen del autismo, porque la intervención, la idea es centrarnos en esos dos diagnósticos a nivel del ejemplo. Vamos a trabajar con temas, con módulos y temas. El primer módulo, que es el que vamos a iniciar el día de hoy, es una introducción al trastorno del espectro. Este módulo es muy importante, sumamente importante, no solo porque la introducción para de pronto aquellas personas que pues no sabían o no tenían ni idea de qué es el trastorno del espectro autista, sino también por eso, por las teorías explicativas que vienen de dos corrientes, igual esto lo vamos a ver hoy.
de la corriente neurocognitiva, de la corriente sociocognitiva. Eso necesito que quede muy claro porque para este tema y para los otros temas, sobre todo para la evaluación diagnóstica, los objetivos de intervención y las pruebas neuropsicológicas, pues deben estar entendidos. Entonces, cada módulo trae temas. En el primer módulo tenemos entonces una introducción con estos temas diferentes. Este tema también es sumamente importante, el tema 2, porque del tema 2 vamos a mirar cuál es la clasificación del trastorno del espectro. Cuando me refiero a clasificación es que ya no existen esas cinco subdivisiones que existían antes del año 2013. Del 2013 a la fecha se usa el DSM-5, ya estamos en una versión adelantada que es de DSM-5-TR, donde no se usa el término Asperger, donde no se usa trastorno generalizado del neurodesarrollo, donde no se usa síndrome de Rett como vinculante al trastorno del espectro, sino que ya tenemos tres niveles, solo tres niveles. Todos son trastorno del espectro autista, pero con tres niveles de apoyo. Nivel uno, nivel 2 y el nivel 3, que sería el nivel donde necesitan un apoyo más sustancial. Entonces, a partir de hoy, la idea es que no volvamos a utilizar el término Asperger, es un término que deja de estar en uso en este momento, es un tema obsoleto, pues es un término que ya a nivel clínico pues no se utiliza, no es un término correcto, muchas personas lo siguen utilizando para explicar lo que es el autismo nivel uno, que podríamos decirlo en términos generales que es el autismo de alto funcionamiento, pero no es un término correcto. No es un término correcto. ¿Por qué? Actualmente, igual esto pues se los voy a volver a explicar, pero actualmente estamos en el DSM-5, TR y en el CIE-11. En el CIE-11 ya desaparece esa terminología que aparecía en el DS, en el CIE-10. En el CIE-10 sí se utilizaba Asperger. Hoy en día no es un término correcto. Módulo 2, las generalidades del neurodesarrollo. En el módulo 3 es donde vamos a ver las evaluaciones para poder saber si una persona tiene autismo, si no tiene autismo, para confirmar o descartar un diagnóstico. Y los objetivos de intervención. ¿Por qué objetivos de intervención? De nada nos sirve tener un diagnóstico. El diagnóstico es apenas esa línea base de lo que nosotros vamos a partir para poder saber o poder mejorar la calidad de vida a nivel de la socialización, a nivel de otros componentes. Módulo 4, otros trastornos del neurodesarrollo, y ustedes ven que hay un módulo quinto. Ese módulo es un taller de autoevaluación para que ustedes entonces lo tengan a su disposición y ustedes con esa serie de preguntas que yo les propongo allí, que son 21, puedan realizar esa autoevaluación y puedan saber cómo está su capacidad de aprendizaje en el tema del autismo. La metodología de clase, yo les dije al inicio que nosotros nos vemos durante 9 días continuos, a excepción de los días domingos. Como pueden ver acá, no está los domingos, entonces como hoy es lunes, nuestra primera clase, mañana sería la segunda, miércoles la tercera, jueves la quinta, viernes la sexta, el sábado sería la séptima, así sucesivamente hasta completar los 9 días de clase. Como les digo nuevamente, los domingos pues son días de descanso, nosotros no nos vemos los domingos. Todas las clases, que ya he visto acá la pregunta, todas las clases quedan grabadas. Entonces, si supongamos, mañana no se pueden conectar porque, no sé, tenían una reunión o algo les surgió, pues no hay dificultad, no hay ningún problema. Como las clases quedan grabadas, pueden verla de forma asincrónica para que de pronto no se pierdan la temática y puedan empatar para el día miércoles. Esos son los horarios, empezamos a las 6:10 más o menos y nos vamos hasta las 9:40 hora colombiana. Ya les voy a mostrar para los países que no están de pronto dentro de la latitud de Latinoamérica, porque por acá veo que hay otras personas que están en España y otro vi que está en Inglaterra, para que ustedes puedan hacer esa convergencia horaria, ya les voy a indicar cómo. Y nosotros vamos los viernes con una clase más corta. Iniciamos a la misma hora, pero finalizamos a las 9:40 hora colombiana.
Los sábados no tenemos clase en la tarde, sino que ya es en la mañana. Entonces empezamos a las 9 de la mañana, hora Colombia, y terminamos a las 12 del mediodía. Tenemos descansos. Los descansos son muy importantes para que ustedes puedan conciliar mejor el aprendizaje. Realmente la atención de nosotros como adultos, esa parte de la capacidad atencional, pues no dura 3 horas que dura la clase, entonces por eso tenemos un fragmento que es el descanso para que ustedes puedan de pronto pues como hacer sus actividades y volver a retomar. Lunes y jueves a las 8 p.m. iniciamos el descanso, a excepción de hoy. Viernes a las 7:30 y los sábados a las 10:30 empieza el descanso. Yo les mencionaba que para que ustedes puedan hacer esa programación de su país, si en Colombia son las 6 p.m., en Ecuador también, en Perú también, y así sucesivamente. Pero miren que, por ejemplo, ya en Uruguay serían las 8, en Argentina también las 8, acá en Los Ángeles, Estados Unidos serían las 3 p.m., en Austin, Texas serían las 5, en España serían las 12 de la madrugada, en Bolivia serían las 7. Entonces la idea es que busquen su país para que entonces puedan hacer esa convergencia horaria y poder conectarse. Eso es muy importante tener presente. Cada uno de los materiales son fundamentales. Ya les voy a mostrar em, cómo son los materiales, qué son los materiales, porque los materiales son un complemento fundamental para que ustedes puedan tener un buen proceso de aprendizaje. Esta carpeta que yo les voy a mostrar a continuación es la carpeta que les va a enseñar ahora también nuestro coordinador. Esta de acá. Entonces, cuando ustedes obtengan los materiales, van a tener estas carpetas. Las carpetas donde están cada uno de los módulos con el contenido temático. Entonces, vámonos, por ejemplo, a esta carpeta, módulo uno. Está el tema uno, la presentación que yo les muestro en la clase, los videos que yo les muestro en la clase y las lecturas complementarias de cada sesión. La idea es que antes de cada sesión pues puedan leer y puedan adelantar las lecturas para que tengan ya una noción de qué es lo que vamos a hablar, de qué es el tema. Los casos clínicos que complementan el proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, vamos a este caso de autismo grado uno de un niño de 9 años. Entonces, este informe es un informe neuropsicológico, un resumen de informe neuropsicológico de un masculino que tiene 9 años y 4 meses. Acá está el motivo de consulta, los antecedentes. Si bajamos más, está, por ejemplo, la evaluación neuropsicológica que se le realizó, cuál es el perfil cognitivo. Esto igual yo lo voy a explicar. No es que estén ahí y ya nos van a tener explicación, no. Yo se los voy a ir explicando. Miren este, por ejemplo, de un adulto, este que es muy importante y es el caso del espectro autista nivel 3 no verbal. Ya este sí también es de un adulto de 27 años. Bueno, ahí tienen muchos casos clínicos con muchos tipos de pacientes. Igual los vamos a ir trabajando, yo se los voy a ir explicando, pero lo que también quiero que miren es, es esta carpeta donde dice libros y guías generales. Entonces, le dan clic y aquí aparece pues varios libros, varias eh, cartillas que pueden utilizar. Por ejemplo, es el handbook para el autismo, para un manual para padres. Por ejemplo, acá está el contenido que es el autismo, cuáles son las diferentes clases de autismo, los 3 grados que les mencioné. Ese básicamente es una herramienta muy útil para que cuando viene un diagnóstico, si son clínicos y dan un diagnóstico de autismo, pues muchos padres de familia quedan con dudas, quedan con incertidumbres. Entonces, eso es una herramienta que les puede servir bastante a algunos padres de familia para que se puedan guiar sobre qué sí y qué no es el diagnóstico. Este me gusta también bastante. Es un manual para padres de niños con autismo. Este es una cartilla también muy trabajable. Entonces, miren, por ejemplo, tiene introducción, la paternidad y la calidad de vida, porque
Realmente los padres a veces también se cargan con ese cuidado en el trastorno del espectro, sobre todo cuando es un grado 3 para que entonces también lo puedan tener. Como hay dificultades en la gestión de las emociones en el trastorno del espectro autista, de emociones y de entender cuáles son las emociones, yo les coloco acá entonces unas actividades. Es un libro muy completo, tiene 200 páginas. Acá hay muchas actividades para que ustedes entonces puedan realizar. Explica muy bien estrategias. Por ejemplo, acá voy a colocar una al azar, supongamos pensamientos negativos. Bueno, hay muchas partes para que ustedes puedan trabajar. Para que puedan identificar cuáles son las emociones, cómo son las expresiones, porque hay una dificultad en la lectura de las expresiones en el autismo. Este ebook en el trastorno del espectro también. Esperemos que cargue el documento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un berrinche? ¿Cuándo entender qué es un berrinche? ¿Para qué es este manual? Entonces, acá eh, es para los padres y la familia de las personas con autismo. Bueno, acá guía de salud mental en el aula, también que es muy importante, guía práctica para la depresión, porque por ejemplo en el autismo hay mucha concomitancia con diagnósticos a nivel emocional, la atención educativa de los alumnos con autismo, la regulación de las emociones. Bueno, bueno, este libro me encanta, que es Tormenta Cerebral. No es de autismo específicamente, pero sí nos habla o nos narra sobre la dificultad que muchos adolescentes enfrentan día tras día eh, respecto a esos cambios emocionales que existen en la adolescencia. Entonces acá lo tienen para que ustedes conozcan un poco. Igual también en la adolescencia del autismo a veces puede ser difícil, de hecho es muy difícil en muchos casos por esa gestión emocional y esos cambios a nivel emocional y también pues en la vida general de las personas con autismo. Entonces, esta es la carpeta que ustedes, eh, igual ahorita pues el coordinador les explica, pero para que tengan en cuenta que es muy importante también para la formación. Entonces, les mostré esa carpeta principalmente porque todos los materiales están almacenados allí. Las lecturas complementarias son importantes para poder saber qué es lo que vamos a trabajar en cada clase y que sea pues una clase muy participativa por parte de ustedes y que todo lo relacionado con certificados y todos los temas a nivel administrativo son con nuestro coordinador, que vuelvo y les comento que a eso de las 7:40 hoy de la noche, de hora colombiana, él va a ingresar para explicarles esta, esta información. Recomendaciones de clase, mantener los micrófonos apagados durante la sesión. Esto evita, y bueno, y también esto, mantener la cámara cerrada, distracciones o de pronto que nos saque de foco atencional de la clase. Hacer comentarios por medio del chat, siempre hacer comentarios que sean oportunos, ojalá solo sean preguntas concretas para evitar de pronto saturar el chat. Recuerden que yo no soy la única persona que ve el chat, sino que también sus compañeros también ven el chat, entonces para que puedan entonces no interrumpir de pronto ese proceso de aprendizaje y poder tener anotaciones es importante para que pues puedan trabajar con su toma de nota luego cuando quieran repasar. Entonces, para un buen proceso de aprendizaje, siempre, no solamente para el diplomado, sino a nivel general, todo parte de una necesidad. Nosotros queremos aprender, pero ¿por qué? ¿Qué necesitamos aprender? Eso nos lleva a un interés, el interés nos lleva siempre a una motivación que es constante si tenemos una acción y luego un proceso de aprendizaje. Por acá, antes de ver este video introductorio, voy a leer muy rápidamente algunos comentarios que ustedes me han colocado acá en el chat. No todos los comentarios puedo leerlos, pero eh, sí, sí hay grabación de clases. Ya por acá estoy leyendo algunas actividades.
Y las clases quedan grabadas. Sí, tienen clases asincrónicas. Lo que les mencionaba es que no importa si ustedes no se pueden conectar, por ejemplo, en algún día, lo pueden volver a ver. Lo que sí es muy importante es ese compromiso de poder ver las clases si no se pueden conectar para que de pronto, un ejemplo, si no se pudieron conectar el día de mañana y el miércoles tenemos el mismo tema, pues que ustedes puedan volver a retomar sin dificultad. Janet y Mariela, eso se los explica el coordinador a las 7:30, 7:40 más o menos hora colombiana, para que estén muy pendientes. Bueno, vamos a iniciar con un video introductorio. Yo quiero que hablemos también de ese video. Es un video muy bonito. Es un video que nos explica un poco esa perspectiva del trastorno del espectro para que ya podamos dar inicio a la temática. Es un video reflexivo. Quería iniciar este diplomado con el video realmente porque nos muestra una perspectiva diferente, es una forma diferente de ver el mundo. El hecho de ser diferente, eh, hablamos en términos estadísticos de la normalidad, solo es un término estadístico, lo normal no es lo correcto, no es necesariamente lo que está bien, solamente es el común denominador. Y aunque el trastorno del espectro autista tiene pues una alta prevalencia, obviamente no alcanza el nivel de las personas neurotípicas en cuanto a la cantidad, pero el hecho de que sí, en la parte educativa o en la parte, por ejemplo, a nivel clínica nos encontramos con un trastorno del neurodesarrollo, la idea es verlo desde esa perspectiva y realmente tiene muchísimas fortalezas. Y también la idea con este diploma es que podamos ver esas fortalezas, que son muchísimas, que tiene el trastorno del espectro. Les voy a compartir la diapositiva pues la diapositiva de la primera temática del módulo número 1 que vamos a iniciar ya en este momento. Todas las diapositivas y también pues los videos los pueden encontrar en el material de, de estudio que, como les digo, en menos de una hora entra nuestro coordinador para poderles explicar. Yo quería iniciar también con esta frase y es una frase que nos dice que la ética profesional lo es todo. Ya les voy a explicar por qué. No es mi autor favorito realmente, pero no importa porque esta frase es muy bonita y dice todo lo siguiente. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Cuando nosotros estamos trabajando con personas, con pacientes, con alumnos, no se nos puede nunca olvidar que antes incluso de un diagnóstico está la persona, la individualidad de cada uno. Porque a veces, y esto a veces pasa muy frecuente, más de lo que de pronto debería, muchos docentes o muchos profesionales, sobre todo del área de la salud, decimos erróneamente el niño con autismo, el paciente con TDAH, el paciente con trastorno específico del aprendizaje o el paciente con esquizofrenia, etcétera, etcétera. Y es restarle individualidad, restarle personalidad y también importancia a cada paciente. Entonces, mi invitación también con esta parte de la frase es que la ética profesional es importante, sí, debemos dominar las técnicas, sí, pero más allá de pronto de solo conocer las teorías, es conocer qué hay detrás de ese diagnóstico. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque el diagnóstico del trastorno del espectro tiene ciertas intervenciones específicas, pues no todos los pacientes son iguales. Entonces, es analizar primero qué tipo de persona, qué tipo de paciente tenemos enfrente y qué necesidades individuales también tiene. Continuar con esta frase que dice lo siguiente.
La neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Todos tenemos funcionamiento diferente. Nuestro cerebro, de hecho, a nivel de estructura, aunque similar a simple vista, es igual si lo han analizado, pues varios neurocientíficos lo han analizado y pues nuestro cerebro ninguno es igual, es como la huella dactilar, ninguna huella dactilar es igual a la otra. Lo mismo con nuestro cerebro. Este es un cortometraje, a raíz de este vamos a hacer un análisis. El cortometraje es un cortometraje francés, van a ver entonces acá abajo la traducción, porque está en francés, y cuando terminemos les voy a dar pequeña reflexión, que es de hecho la introducción a la temática del nombre del trastorno del espectro. Es un cortometraje, es francés. Yo quería mostrarles este video principalmente porque pues, es un cortometraje que, si prestaron pues, la atención, es Luis. Luis es el protagonista. Y él desde una mirada de pronto muy infantil, pero pues, igual de infantil es muy profunda, es de hecho un cortometraje bastante conmovedor. Nos habla sobre esa perspectiva de el autismo desde un niño de 8 años con trastorno del espectro. Y a medida que va relatando, a medida que va avanzando ese cortometraje, Luis comparte o nos da su propia perspectiva sobre lo que el mundo es para él, sobre lo que lo rodea, y nos revela cómo entonces todo el tiempo está enfrentándose a desafíos emocionales, a desafíos incluso, por ejemplo, en ese cambio de rutina, cómo son las emociones que nosotros podemos de pronto ver en las personas con autismo, pero una persona con autismo las experimenta en su cotidianidad. Entonces es una narrativa que nos permite como espectadores empatizar con esa experiencia, comprender esas particularidades del trastorno del espectro. Es una historia, como les digo, francesa, es un cortometraje francés, pero que nos relata, o lo que quería que ustedes vieran ahí, es esa importancia de empatizar, esa importancia de lo que es la inclusión a nivel educativo, la inclusión a nivel clínico, nos muestra de pronto cómo esos pequeños desafíos que nosotros podemos tener o esas pequeñas acciones o gestos que podemos tener de comprensión generan un impacto, un cambio verdadero, un impacto significativo en las personas con trastorno del espectro. Y pues eh, Luis, que es el niño de 8 años y medio, nos muestra o nos invita también a la reflexión de cómo entender que nuestros comportamientos hacia la diversidad, hacia la neurodiversidad impactan todos los días. Hay algo importante y es que el mundo está diseñado para las personas neurotípicas. Entonces esa neurodiversidad a veces para ellos es difícil encajar. Entonces el cortometraje lo que nos quiere mostrar es cómo nosotros construimos todo el tiempo o desmoronamos esas barreras que a veces las personas neurotípicas tienen, neurodivergentes tienen. De hecho, la educación está diseñada para personas neurotípicas. Entonces, es cambiar esos modelos educativos para que todos puedan estar desde esas perspectivas de diferentes formas de percibir el mundo, diferentes formas de aprendizajes acá. De hecho, eso me lleva a reflexionar, no sé si ustedes conocen el término DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, que se basa en eso. Múltiples formas de ver el mundo, múltiples formas de acceder a la información, de comprender la información. Entonces, este cortometraje, ya para concluir, pues como esta reflexión que sí la quería hacer, es que nosotros también nos debemos poner en los zapatos del otro, derribar de pronto esas barreras educativas y clínicas, fomentar también una sociedad donde las personas con autismo sean valoradas y sean respetadas también por quienes son y las habilidades que tienen. Bueno, de acá algunos comentarios muy positivos del video. Sí, el video es muy bonito, es bastante bonito. Se llama Trastorno del espectro autista, el diagnóstico.
Vamos a iniciar con esas teorías explicativas y la breve revisión histórica. Resulta que el autismo, como les mencionaba, a lo largo de la historia de la humanidad ha cambiado, pero es importante saber qué ha cambiado, qué hemos avanzado. Necesitamos conocer qué hemos avanzado, qué era antes, qué camino hemos recorrido, pero realmente falta mucho por conocer en el trastorno del espectro, porque las investigaciones de hecho no culminan. El autismo como tal fue reconocido apenas en 1980. Hace muy poco, si lo vemos desde una perspectiva histórica, apenas en el 1980 fue incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que utilizan psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, y empieza entonces a tener su quinta edición en el 2013. En la quinta edición es donde yo les digo que ya no se utiliza el término de Asperger, ya esa subdivisión o esas subcategorías que habían anteriormente desaparecen, ya el nombre realmente pues no está en desuso y actualmente estamos en el DSM-5-TR. Algo muy importante que quiero que ustedes comprendan es que cuando digo que se fusionan, es que no es que desaparezcan las personas con trastorno de espectro autista de alto funcionamiento, no, solo que en cuanto el término clínico ya no se utiliza, sino que se utilizan los tres niveles de gravedad. Entonces, en el 2013 a la fecha, hemos evolucionado. Esa palabra espectro nos da una noción de continuidad, una noción de que no hay un límite claro, porque había una dificultad antes del 2013, sobre todo con ese DSM-4, y era que no se sabía muchas veces si una persona era autista o no, porque no cabía dentro de la clasificación. Entonces, dar una apertura al nombre, ya el hecho de llamarse espectro, muchas personas que anteriormente no cabían en el diagnóstico ahora lo logran hacer. Entonces, ya se incluyen síntomas más leves, síntomas más complejos en el diagnóstico del autismo y lo que les mencionaba, ya no se distinguen esas subcategorías del trastorno del espectro autista, sino que ya se ve como una categoría abstracta. En la historia de la humanidad y en la historia del trastorno del espectro autista hemos tenido muchos cambios en esa perspectiva del diagnóstico. Cuando me refiero a eso, me refiero que en la humanidad, nosotros o la humanidad siempre ha segregado a las personas que son diferentes a la media poblacional. Entonces, de hecho, antes de ese siglo XX, incluso en el siglo XIX, incluso a principios del siglo XXI, pues el autismo no era reconocido como un diagnóstico específico, sino que fue en 1940 cuando dos personajes muy importantes, que vamos a ver más adelante también, que fueron Leo Kanner y Hans Asperger, yo creo que les suena el nombre por el término, ellos dos empiezan a ver el autismo diferente a la categoría que tenía. Antes el autismo en la historia de la humanidad era visto como una categoría de la esquizofrenia infantil. Hoy en día sabemos que no tiene que ver nada con esos trastornos psicóticos, y a lo largo de las décadas, 1940, 1950, hasta la época actual, es donde ya tenemos una separación del espectro, donde ya sabemos que es mucho más amplio, que hay condiciones con diferentes grados de manifestación clínica y a nivel de funcionamiento. Entonces, afortunadamente han habido en la historia de la humanidad del autismo cambios en esa perspectiva, cambios culturales. Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, el autismo fue excluido de la sociedad, excluido del sistema educativo. De hecho, hoy en día muchas personas con autismo luchan por ser incluidas a nivel educativo. Afortunadamente hay leyes que pues los protegen, pero son leyes muy recientes. Incluso hay países que, por ejemplo, las leyes no los tienen. Acá, afortunadamente, en Colombia lo tenemos, aquí en Perú, en Chile, en Ecuador también las tienen, en Bolivia también, creo, si no estoy mal, que me había comentado un estudiante, pero que todavía hay barreras educativas. Entonces, han habido cambios en la percepción histórico-cultural, han habido múltiples interpretaciones del trastorno del espectro. Todavía desafortunadamente hay barreras educativas, como les digo, pero hay esos avances en las investigaciones y esos enfoques científicos también han permitido que las personas hoy en día tengan una comprensión de cuáles son las causas, de cuáles son las características del trastorno del espectro, y pues eso al fin y al cabo ha tenido pues un impacto educativo
y también cultural y un reconocimiento de lo que son esas neurodiversidades. El término neurodiversidad no es un término clínico, es un término más social que la misma comunidad de trastornos del espectro, pues en tiempos muy recientes, ha ganado aceptación, ellos mismos se autodenominan neurodiversos y es un enfoque que reconoce a las personas con autismo de formas diferentes, de formas múltiples y que necesitan una inclusión educativa y también pues ese respeto hacia la individualidad de cada uno. Antes de pasar a explicarles un poco, esto es más como para introducir lo que es la historia de la persona como un individuo en el trastorno del espectro. Hay una película que yo quiero que ustedes conozcan, es una película que sé que está en muchas plataformas de streaming, va a variar, pues no les puedo decir en cuál porque varía realmente como de país en país, pero quiero que ustedes eh, observen este pequeño tráiler que yo les voy a mostrar. La película se llama Mary y Max. Es muy bonita. Como tal, la película no se centra en Institution, una persona they con trastorno del diagnosed espectro. that I have a new Pues no es el tema central de la película, pero sí se habla mucho porque uno de los protagonistas tiene trastorno del espectro autista. Yo quiero que miren este cortometraje y que pues, analicemos el por qué. Hay una pequeña parte, sobre todo en la primera parte del tráiler que les voy a mostrar, así se llama la película, Mary Max, se lo recomiendo muchísimo. Es una película muy bonita. Él habla cómo ha sido internado en un hospital psiquiátrico. Anteriormente las personas con autismo eran internadas en hospitales psiquiátricos porque no se comprendía ni la causa, ni los tratamientos, ni esas consecuencias que tenía el trastorno del espectro. Entonces, cuando nosotros no entendemos algo, y el ser humano siempre ha sido así, cuando algo no lo entendemos, lo aislamos, lo rechazamos. Y así pasaba con el trastorno del espectro. Entonces, acá el término, pues obviamente psiquiátrico es un término que ya no se utiliza, ya se habla de un término de pronto más amigable, que es institución de salud mental, o institución de prestadora de salud mental o hospitalización mental. Pero tengan en cuenta que la época en la que fue ambientada la película es una película reciente, pero la época en la que fue ambientada era una época donde les digo, en ese siglo XX, donde apenas se estaba conociendo lo que era el autismo, eran segregados. Yo quiero que veamos este cortometraje es muy corto, dura 2 minutos, como invitación también a que puedan ver la película y que puedan complementar un poco esa perspectiva. Ahí nos estaban explicando cómo ha sido esa parte, cómo ha sido incluso pues, segregada a las personas que estaban eh, diagnosticadas. Miren que ahí decía que es un término reciente, están hablando entonces de 1940, 1930 más o menos, donde apenas se estaba conociendo lo que era el autismo. Los invito realmente a que vean la película, es muy bonita, se llama Mary y Max. ¿Por qué es tan importante? Al igual que es importante conocer la perspectiva histórica del autismo, también es muy importante conocer cómo es la historia de la persona con trastorno del espectro autista. La historia es fundamental, es muy importante porque cuando conocemos la historia individual de cada paciente, cómo ha sido ese desarrollo individual, cómo son los patrones desde la etapa temprana, al fin y al cabo son claves para un diagnóstico preciso. Entonces, cuando nosotros comprendemos cómo ha sido la historia de un paciente, como cuando comprendemos cómo ha sido ese desarrollo cerebral del niño, cuáles son los hitos del lenguaje, cómo ha sido esa interacción social, cómo son esas conductas estereotipadas o conductas repetitivas, pues nosotros podemos detectar esos signos tempranos del trastorno del espectro autista y también hacer una diferencia diagnóstica. También es muy importante acá en la historia familiar, en la historia individual, la historia familiar de las personas. ¿Por qué? Hoy en día el autismo ya tiene una gran carga genética. No hay un único gen del autismo, eso es claro, pero que sí sabemos que si dentro de la familia primaria ya hay alguien diagnosticado con autismo, hablamos de posibilidades en cuanto a que aumentan las posibilidades de que una persona pueda tener el diagnóstico. Entonces, es importante entender que pues hay comportamientos que se intensifican. No solamente estoy hablando del contexto familiar en cuanto a la parte genética, sino que hay signos o más bien comportamientos que se pueden identificar
mucho más o intensificar en situaciones de estrés o cambios en el entorno familiar. Y también conocer la historia pues, individual de cada paciente es muy importante porque nos permite documentar cómo ha sido ese avance, cómo ha sido esa evolución a lo largo del tiempo, nos permite entonces también a nosotros como terapeutas poder medir ese impacto de las intervenciones clínicas que ha tenido una persona con autismo en el tiempo. La pregunta siempre es la misma y es ¿de dónde viene el término autista o de dónde proviene el término autismo? El autismo como tal se deriva de una palabra griega que se llama, pues se escribe así, pero que se denomina autos, que traduce sí mismo o en sí mismo. Algo que yo siempre he dicho es que incluso en el mismo término o en la misma terminología inicial de la palabra autismo, el mismo diagnóstico lleva en sí mismo un mito, porque el autismo no es ensimismarse, el autismo no es alejarse, ya igual eso lo vamos a ir clarificando, pero muchas ocasiones este primer uso de la palabra autismo se atribuye a un médico austriaco que era eh, Leo Kanner, pero realmente no fue Leo Kanner el que dio el nombre. El que dio el nombre fue Eugene Bleuler, quien en el año 1911 empieza a hablar por primera vez del término autismo, que como les digo, autos, uno mismo, en ese siglo XX, a principios de ese siglo XX, lo empezó a utilizar para describir ese fenómeno de desconexión del mundo exterior. Recuerden, estamos hablando de ese siglo XX, a inicios del siglo XX, 1911, donde empieza el autismo a ser confundido con lo que era la esquizofrenia infantil, pero realmente sabemos que no es una desconexión del mundo exterior. Entonces ya luego de 1911, ya ahora sí llega Leo Kanner a cambiar esa descripción del autismo y conocerlo como hoy en día lo conocemos. El autismo como patología, como les digo, fue descrito por Leo Kanner, pero a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido personas con trastornos del espectro. De hecho, se conoce la primera datada, que en 1747 fue Hugh Blair, quien se conoce o se reconoce como la primera persona que posiblemente tenía autismo, y cuando les digo posiblemente es porque, pues, de 1747 a 2025 hay muchos años. Entonces, confirmar o descartar el autismo, pues quedaría un caso difícil. Pero sí, de la historia de Hawk Blair se conoce que muchas de las sintomatologías que hoy en día conocemos en el autismo, Hawk las tenía. ¿Por qué se conoce el caso de Hawk Blair? Porque realmente es un caso judicial que en 1747 su hermano quiere anular el matrimonio que Hawk contrajo con una mujer, principalmente porque Hawk, pues el hermano decía que no era una persona que esté en todas sus facultades cognitivas y emocionales para recibir una herencia. Fue un tema pues de herencia, un tema judicial. Pero en la parte clínica neuropsicológica del autismo es importante entender que es la primera persona que tiene síntomas o rasgos que hoy en día se conocen como trastorno del espectro. Luego está en 1798 otro personaje histórico que posiblemente pueda tener autismo. Como les digo, es difícil hoy en día, de 1700 a la fecha, pues poder corroborar si la persona tenía autismo o solo eran sospechas. Resulta que de esta historia, que es el niño salvaje de Aveyron, fue un niño feral que rescataron de una comunidad francesa, que de hecho lleva el nombre de Aveyron, él fue criado y nació en la parte selvática, en el bosque. Eso fue, pues, por eso se llama niño feral. Entonces no tuvo acceso a ningún tipo de estimulación cognitiva o estimulación del lenguaje. A él lo rescatan, lo intentan acoplar a la vida eh, citadina de aquel entonces en Francia. No lo logran hacer. De hecho, de él hay una película que se llama El Pequeño Salvaje. Acá les dejo el enlace del video, pues está en la diapositiva para que lo puedan revisar. Es una película de 1970. Tengan en cuenta que al ser de 1970, pues la calidad de la película no es la mejor. Es francesa, está traducida acá pues con subtítulos, muy bonita. De hecho, pues es una película que nos enseña bastante sobre no solo lo que es el autismo, no solamente lo que son los niños ferales, sino también que nos enseña sobre esa parte del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante,
de la psicología cognitivo-conductual si les interesa. Y en 1877 ya llega una persona que sé que muchos han escuchado hablar y es John Down. Él utiliza el término de retraso del desarrollo para hablar un poco sobre el autismo también. Pero llegamos a 1906. En 1906 se empieza a desdibujar el término. Entonces, acá llega un psiquiatra italiano, que fue Santé, y él empieza a describir el autismo como un tipo de demencia. Y es allí donde el término se empieza a tergiversar. Les voy a leer esta definición puntual. Él nos dice que el autismo es una demencia temprana, distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva. Estamos hablando entonces de 1906. Afortunadamente hoy en día hemos cambiado mucho esta definición. Comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, mutismo, tendencia a los monólogos, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras. Si nosotros hacemos un análisis de lo que Santé nos decía en la época de 1906, hay muchas cosas que hoy en día podemos traer a colación para la comprensión del trastorno del espectro. Estoy viendo algunas preguntas por acá. Sí, sí, Sofía, sí, es creo que es como por el mismo autor creador, perdón, de Memorias de un Caracol, que también es una película muy bonita, sumamente bonita, bastante bonita. Bueno, ya voy a leer algunos comentarios. Entonces, lo que les mencionaba, muchas de las definiciones que nos dan acá Santé las tenemos hoy en día. Por ejemplo, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva. Acá habla entonces de una dificultad en el autocontrol que muchas personas con autismo tienen. Por acá nos habla de tics verbales, que pueden ser estereotipias verbales, y la repetición de palabras, que es la ecolalia. La repetición de palabras o frases que no tienen pues ningún sentido. Entonces miren que a lo largo de la historia siempre hemos tenido personas con trastorno del espectro, pero ya luego, después de todas esas perspectivas, llega una persona muy importante que fue Leo Kanner. Él fue un psiquiatra quien empieza entonces a darle forma a lo que es el autismo. De hecho, él describe por primera vez lo que es el autismo infantil, lo describe como una entidad completamente diferenciada, una entidad clínica diferente a lo que era la esquizofrenia, y ya nos da una perspectiva más moderna de lo que es el trastorno del espectro. Entonces ya acá, de hecho, pues él fue pionero en el trastorno del espectro, realiza varias investigaciones, de hecho, empieza a documentar el primer caso diagnosticado con trastorno del espectro que se remonta a 1943. De hecho, tiene un artículo que es este, Trastornos autistas del contacto afectivo. Él empieza a tener casos clínicos que eran 11 niños, que de hecho eran sus pacientes, que empieza él a analizar, igual pues fue un psiquiatra muy famoso. Entonces empieza a analizar todos los casos que tiene similares y se da cuenta que es que esos 11 niños que eran sus pacientes compartían un conjunto de características que los unían, que aunque como tal eran todos sumamente diferentes, pues eh, empieza entonces a recopilar todos para dar, de hecho, el primer diagnóstico de autismo. Este caso es un caso que es de Donald Triplett. Donald Triplett, eh, pues es el primer caso bien documentado de trastorno del espectro. Leo Kanner le dio el diagnóstico, de hecho lo llamó en su caso clínico caso uno, donde entonces mostraba ciertas características. La primera, un aislamiento social desde muy pequeño, un rechazo al contacto físico, un lenguaje repetitivo y poco funcional, intereses restringidos, números y letras. Donald Triplett desafortunadamente falleció en el año 2023, pero la historia de Donald Triplett es una historia muy interesante, bastante interesante. Miren acaso tan importante. Fue diagnosticado inicialmente con esquizofrenia infantil.
pero Kanner pronto notó que su caso y el de otros niños, que eran los 11 que les menciono, formaban parte de un patrón diferente a lo que era la esquizofrenia. Entonces ya, pues Donald Triplett, como les digo, falleció a los 89 en el 2023. Una historia muy interesante de Donald Triplett, la primera persona que fue el caso uno que diagnostica Leo Kanner. Entonces Leo Kanner empieza a ver eh, que los niños que él empieza a investigar tenían síntomas nucleares que empiezan a definir o que empiezan a darle forma a lo que Leo Kanner empieza a llamar un autismo infantil precoz o un autismo infantil temprano, pues según la traducción, eh, y que tenían entonces primero una característica de aislamiento social extremo desde el principio de la vida, que tenían de pronto un deseo obsesivo por esa invariabilidad, que eran niños que tenían habilidades cognitivas desiguales, unos muy buenos, otros muy malos, una alteración en el lenguaje, y que siempre iniciaban en la parte temprana. Leo Kanner nos dio un legado muy importante para distinguir el autismo de otras condiciones a nivel psiquiátrico. Entonces nos abre una puerta a ese estudio de lo que es el desarrollo infantil atípico, nos abre una puerta también a lo que es el nuevo término, pues obviamente la descripción clínica de 1940, 43 a la fecha ha cambiado considerablemente, pero nos deja un legado bastante importante. Entonces, Leo Kanner es un pilar clave en la investigación del trastorno del espectro autista. Eso es lo que hoy en día sabemos de el autismo. Vamos a ver un resumen de lo que les acabo de mencionar. Vamos a resolver algunas inquietudes que ustedes tengan hasta el momento. Recuerden que a eso de las 7:45 más o menos entra nuestro coordinador, entonces vamos a responder algunas preguntas que tengan hasta ese momento. Por acá veo algunas que teníamos pendientes. Voy a subir un poco en el chat. Bueno, Ávila, dice lo siguiente. El médico me dijo, esto es una pregunta que nos hacen ya hace ratico, estoy ya en la parte de arriba del chat. Dice, el médico me dijo que mi hija tiene TDAH, algo de autismo. Y le mandé la risperidona y tengo cosa, supongo que miedo, porque he investigado de ese medicamento. Obviamente es claro que al principio tengas miedo. Al principio, pues muchas personas sí mandan pues que algún tratamiento farmacológico es esperable, el miedo, ¿cierto? Al fin y al cabo, pues es algo que puede ser que sea desconocido para ti, pero el medicamento realmente, si te lo manda un profesional, me estás diciendo entonces que tu médico te lo manda, si es un profesional, si te genera obviamente confianza del médico. eh, un medicamento es muy seguro, en este caso la risperidona. Algunos médicos recetan risperidona en niños con TDAH, principalmente por la irritabilidad que es muy intensa, la agresividad o las explosiones emocionales, pero realmente es importante que la uses primero en recomendación clínica, siempre, siempre, o sea, siempre debe ser recetado por un plan y un seguimiento médico. Si de pronto ves que te preocupa o quieres un poco más entender, te recomiendo de pronto una consulta con tu médico para que te ahonde un poco más en cada caso. Cada caso específico es un caso único, entonces que te ahonde un poco más sobre el por qué, el para qué y cuáles son de pronto las consecuencias de. Ah, ¿ven? Y acá, esta pregunta celeste.
Un comentario. Mi bebé tiene 5 años y no habla. No sé si tiene trastorno del espectro autista, pero sí es importante de pronto que esté en un proceso terapéutico, sobre todo con fonoaudiología. Es un proceso que al principio puede ser duro y es muy frustrante también como padres de familia, pero que la vayas estimulando. Si es un niño o una niña, no me lo nombras, pero que vayas estimulando esa parte del lenguaje. Puedes utilizar o puedes hacer uso mientras tanto adquiere lenguaje con herramientas, con imágenes como los pictogramas, para que puedas fomentar esa comprensión y esa expresión también. Eh, bueno, por acá, esta pregunta no la hace Patricia Roca. Buenas noches, Miss. Tengo los niños, pueden, se me ocurrió la pregunta, tengo los niños, pueden ocurrir, todos los niños supongo, pueden acudir a una escuela normal sin maestra sombra. Ellos no pueden estar en lugar específico. Em, Pues la idea es, todos deben tener garantía, todos deben tener un derecho a la educación. En Colombia, por ejemplo, acá, pues estoy acá, si estás acá en Colombia, no sé si estás en Colombia, pues hay leyes que protegen a los niños, como la ley 1618, el decreto 1421, que garantizan esa educación inclusiva con apoyo, adaptaciones escolares, juicios razonables, la maestra de apoyo. Si no estás en Colombia, puedes investigar una ley que pueda ser equiparable a tu país, porque igual ya en la mayoría de los países, incluso pues ya acá en Latinoamérica, hay muchas leyes que deben garantizar ese acceso a la educación. Entonces, el acceso a la educación que sea integral, el acceso a la educación, entonces, donde todas las personas puedan tener esa dinámica de acceder a una educación inclusiva. No solo con maestra sombra, la maestra sombra realmente debe irse quitando paulatinamente para que tampoco se vuelva un tema de pronto rutinario y que no sea una dependencia posterior, pero sí, averigua acá en Colombia, si está en Colombia hay una ley que es la 1421 que da esa garantía, pues de hecho es un decreto, pues el decreto eh, y la ley también que es la 1618. Bueno, por acá está nuestro coordinador. Hola, Cordy, ¿cómo está? Hola, profe. Muy bien, ¿y ¿Cómo usted? has estado? ¿Le ha ido? Bien, Muy bien, bien, profe. muy bien, muy Qué bien. Por bueno. acá lo dejo con los estudiantes. Me voy a despedir antes. Mañana entonces recuerden que nuevamente nos vemos en la clase a las 6:10 aproximadamente para que vayan ingresando temprano. Y mañana entonces continuaríamos con esa parte de las preguntas que tenemos pendientes, de esas inquietudes que ustedes tengan y que no se hayan dado resolución hoy, y con las teorías explicativas. Espero que estén muy bien. Recuerden no desconectarse, que lo que viene es muy importante para esa parte del tema administrativo y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Listo, profe. Que Que estén descanse. muy bien. Chao. Bueno, estimados, ¿cómo están? Coméntenme. ¿Ahí me ven y me escuchan bien? Coméntenme en el chat si me ven y me escuchan bien. ¿Sí? Qué bueno. No se preocupen, estimados, no se preocupen. Eh, que para todo hay tiempo. No se preocupen. Bueno, coméntenme, cuéntenme, ¿cómo les pareció la clase? Yo sé que la clase de hoy, como es la primera, digamos, es más corta, ¿sí? Pero ya ustedes, digamos, pueden tener una idea, ¿sí? O una percepción de lo que van a recibir, ¿sí? ¿Cómo les pareció? Cuéntenme y yo los leo por aquí, ¿sí? Listo. Ah, bueno, estimados, no se preocupen, no se preocupen que en todas las clases la docente Ana María va habilitando el chat, ¿sí? Lo va habilitando para que ustedes les hagan consultas, para ella resolver dudas. Así que apenas estamos empezando, no se preocupen, ¿listo? ¿Va? Bueno. Bueno, estimados, qué bueno que les haya gustado. La docente Ana María ya lleva bastante tiempo trabajando con nosotros. Ella, digamos que el diplomado de autismo lo piden mucho, la formación en autismo, cursos de autismo los piden muchos, pero ella maneja muchos temas en toda la parte neuropsicológica, ¿sí? Porque ella es magíster en esa área. Pero digamos que aquí viene el comentario, que ella es una persona que ya lleva bastante tiempo, tiene mucha experiencia y lo que estoy haciendo ahora mismo simplemente es adelantarme a que yo sé que les va a gustar toda la formación. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a hacer algo. Mientras yo voy presentando, la idea es que
yo voy a cerrar el chat, ¿sí? Y cuando finalice mi intervención, yo lo habilito para ver si ustedes quedaron con dudas. No creo. Si ustedes me prestan mucha atención a todo lo que yo les voy a decir y todo lo que les voy a mostrar en pantalla, van a ver que no van a quedar con alguna duda, ¿sí? Entonces, listo, estimados, para que eso lo tengan presente. Yo habilito el chat al final cuando yo termine, ¿listo? Bueno, entonces, espérenme, yo les comparto pantalla acá para que me vayan diciendo si sí se ve sí, las diapositivas. Cuéntenme, estimados. Yo ahorita lo coloco en modo presentación, pero cuéntenme si sí se ve. Ahí ven la pantalla, ¿sí? Cuéntenme si sí. Listo. Bueno, listo, estimados. Bueno, entonces recuerden, cierro el chat y lo habilito al final, ¿va? Listo, estimados. Bueno, entonces vamos a proceder para poder empezar ya. Listo, estimado. Entonces, ya aquí ah, cerré el chat. Voy a compartir esta información acá en el chat y empezamos. Así que tranquilos, recuerden, préstenme mucha atención a todo lo que les voy a mostrar en pantalla y todo lo que les voy a explicar, ¿sí? Todo lo que les voy diciendo. ¿Listo? Bueno, estimados, ahora sí vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a empezar. Bueno, estimados, bienvenidos todos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, ¿sí? Bienvenidos todos. Digamos que este es el saludo inicial para todos ustedes. Bienvenidos. Me presento, mi nombre es Iván Javib. Yo soy uno de los socios, soy uno de los directivos de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica y soy la persona que en compañía del coordinador Joaquín Lora les hemos estado compartiendo toda la información en los grupos de WhatsApp a los que ustedes se vincularon, ¿sí? Listo. Entonces, muy importante que ustedes sepan que la persona que va a quedar encargada de atenderlos a todos ustedes en los grupos de WhatsApp es el coordinador Joaquín Lora, ¿sí? Él al final de esta presentación se va a presentar, o sea, él digamos, valga la redundancia, va a mandar los datos suyos, o sea, su nombre completo y sus números, los números de WhatsApp que él maneja, ¿sí? Que de hecho él y yo somos las únicas personas que estamos habilitadas para poder enviar información en los grupos de WhatsApp. Entonces, apenas él se presente en los grupos de WhatsApp, lo que todos deben hacer simplemente es agregarlo a él como contacto en sus dispositivos, ¿sí? Para que todos los mensajes que él les envíe, los enlaces les aparezcan habilitados para que ustedes puedan dar clic, ¿sí? ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengan muy presente. Listo, estimado. Bueno, ¿cómo vamos a empezar esta presentación? Vamos a hablar unos cuantos minuticos sobre la corporación SIL en general, ¿sí? Para que ustedes sepan quiénes somos nosotros como empresa, ¿sí? Y ya luego nos vamos a la parte de la invitación que se les hizo y al final la oferta que se les tiene también para aquellas personas que están interesadas en recibir la certificación y el material de estudio, ¿sí? Ahorita profundizo un poquito en esa parte, ¿va? Bueno, estimados, ¿quién es la Corporación SIL? La Corporación SIL, nosotros, la Corporación SIL, somos una empresa del sector privado aquí en Colombia, somos una empresa colombiana. Existimos hace 25 años, se fundó en el año 2000, ¿sí? Inicialmente la corporación empezó dando, digamos, formaciones presenciales en todos los municipios y ciudades de acá de Colombia, ¿sí? Pero digamos que la necesidad de impactar a más personas en el mundo hizo que la corporación en un 90% migrara a toda la parte virtual. Es decir, nosotros ahorita dictamos formaciones que son presenciales, pero son en vivo, en línea, a través de Zoom, como lo estamos haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, eso es un poquito de la historia de la corporación. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros nos dedicamos a dictar educación de corta duración, ¿sí? Estamos hablando de lo que es o bueno, lo que son cursos, diplomados, simposios, congresos, talleres, todo lo que es corta duración. Listo, estimados, para que se lo tengan muy presente, ¿va? Bueno, ¿qué les compartí en el chat de Zoom? La primera información compartida es la parte legal de nosotros, ¿sí? Como pueden fijarse allí, a nosotros nos ampara un decreto a nivel nacional aquí en Colombia, ¿sí? Ese decreto es el decreto 1075. Estimados, vean, ese decreto es el que dicta todas las condiciones de educación de aquí de Colombia, ¿sí? De nuestro país, ese es el decreto que dicta todas las condiciones educativas. Dentro de ese decreto hay un artículo que es el 2.6.6.8. Ese artículo es el que define la educación de corta duración, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿sí? Listo, estimados. Bueno, para que lo tengan presente allí.
¿Va? Bueno, ¿qué otra información importante? En ese mismo mensaje aparece nuestro número de identificación tributario. Estimados, vean, nuestro NIT, ¿sí? Nuestro número de identificación tributario es 830 086 471. Estimados, vean, ¿por qué les comparto esta información de nuestra parte legal? Porque para ustedes, ¿sí? O bueno, ustedes van a estar más tranquilos si conocen quién es la empresa de alto prestigio que está detrás de todas estas formaciones, ¿sí? Nosotros dictamos muchísimas formaciones en el mes. Sí, en un mes dictamos muchísimas formaciones. Y digamos que cada docente o cada línea formativa está coordinada por una o dos personas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, somos una empresa que se dedica a dictar formaciones en diferentes áreas del conocimiento, pero nuestro fuerte está en el área de la psicología, ¿sí? Educación. Y también de la parte de salud en general. ¿Listo? Bueno, estimados. En esa página web que ustedes ven allí, esa es la página web del Registro Único Empresarial y Social de Colombia. ¿Qué quiere decir eso, estimados? En esa página web, cualquier empresa que esté legalmente constituida aquí en Colombia puede ser verificada con su NIT. Es decir, estimados, una empresa que no sea fantasma, que no sea una mentira, ¿sí? Una empresa legalmente constituida puede verificarse allí. Listo. Una empresa que le den a ustedes un número de identificación tributario falso y ustedes lo busquen en esa web y no aparece, ¿sí? Es porque, digamos, es un fraude, ¿sí? Entonces, por eso les estamos dando esta información, para que todos ustedes verifiquen en esa página web con ese número que nosotros sí somos una empresa legal. Listo, estimados. Bueno, vamos a continuar por acá. Ah, bueno. Estimados, el segundo mensaje que les compartí allí en el chat de Zoom es el acceso a cada una de nuestras redes sociales, ¿sí? Sumando todas nuestras redes sociales, tenemos un poco más de 860.000 seguidores. Estimados, vean, para nosotros, o bueno, en términos generales, cualquier empresa en el mundo hoy en día, ¿sí? Su imagen o su reputación está muy definida por las redes sociales, ¿sí? Por la comunidad que maneja, ¿sí? Bueno, entonces en esta diapositiva lo que les traigo es un pequeño resumen de lo que son nuestras redes sociales, ¿sí? ¿Cuál es la comunidad más grande que maneja la corporación? ¿Sí? Nuestro perfil de Facebook, ¿sí? ¿Qué tenemos en Facebook, estimados? Un poquito más de 387.000 seguidores, pero el dato más importante de esta red social, de esta comunidad de la corporación, simplemente es que tenemos el máximo puntaje o la máxima calificación que esta comunidad puede otorgarle a una empresa educativa, ¿sí? Estamos hablando de una calificación de 5/5. Esto es muy importante, estimados, porque nos da una recomendación del 100%, lo que significa que algo estamos haciendo bien o hemos hecho bien durante muchos años. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. Segundo, nuestro canal de YouTube. Estimados, vean, muy importante. Las sesiones grabadas, ¿sí? Se les comparten en los grupos de WhatsApp en los que ustedes ya están vinculados, ¿va? Listo. Así que tranquilos. Esta es la corte número 29 de autismo y otros trastornos infantiles. Por lo tanto, la lista de reproducción se va a llamar así. Formación en autismo y otros trastornos infantiles, cohorte número 29. Es decir, estimados, esta es la 29ª vez que dictamos esta formación. Las 28 veces anteriores, excelente, nos ha ido muy bien y por eso las personas piden mucho esta formación. ¿Listo? Estimados, vean, importantísimo también, allí mismo en el apartado de lista de reproducción, que es donde están todas las sesiones grabadas de miles de diplomados, ¿sí? Ustedes pueden encontrar formaciones gratuitas, ¿sí? Conocimiento gratuito, ¿sí? Que eso es muy importante a la hora de uno educarse, ¿sí? Bueno, estimados. Dato importante también en nuestro canal de YouTube, tenemos cerca de los 160.000 suscriptores ya. ¿Listo? Por último, nuestro perfil de TikTok. Acá sí estamos empezando apenas. Tenemos cerca de los 30.000 seguidores y 33.000 likes o me gusta. Y en Instagram tenemos más de 2.200 publicaciones y más de 307.000 seguidores. En estas dos últimas redes sociales, estimados, nosotros manejamos un contenido educativo, un contenido de entretenimiento y también de tips o consejos del día a día. ¿Listo? Ya saben, estimados. Allí en el chat de Zoom pueden ver el acceso a cada una de nuestras redes sociales para que ustedes nos conozcan mucho mejor. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Qué tenemos acá? Bueno, diferentes convenios y alianzas que hemos desarrollado durante todos estos años de servicio educativo para ustedes.
Tenemos una afiliación con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia. Tenemos eh, alianza con A+ Certification, Certiproof también, con el ICMF, ¿sí? Que es una empresa estadounidense dedicada a capacitar en toda la parte de coaching y mentorías, ¿sí? Y tenemos tres convenios con tres instituciones de educación. Uno con la FED, que es una fundación universitaria de aquí de Colombia, otro con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Bueno, continuamos por acá. Ahora sí, estimados. Bueno, la invitación que se les hizo, ¿sí? Ustedes están invitados a 9 encuentros completamente gratuitos en autismo y otros trastornos infantiles. Como les mencioné ahorita, corte número 29, ¿sí? Eh, la formación es intensiva, ¿sí? Ya empezamos hoy, ya hoy fue la primera clase. Quedan 8 clases, 8 sesiones más o 8 clases más. ¿Listo, estimados? Entonces nos vamos hasta el miércoles de la semana entrante. ¿Listo? Entonces, empezamos hoy, que es 24 de noviembre, ¿sí? Lunes, y terminamos el miércoles 3 de diciembre, ¿sí? Son 9 días de formación. El domingo no hay sesión. ¿Listo? Ese domingo se descansa, ¿va? Bueno. Estimados, de lunes a viernes vamos desde las 6:10 p.m. hasta las 9:40 p.m. Hoy, como es la primera sesión y yo estoy haciendo esta intervención, nos vamos hasta más temprano, ¿cierto? Pero, estimados, desde mañana hasta el último día, todas las clases son intensivas, de 3 horas y media, ¿sí? Y siempre van a tener un receso de 10 o 15 minuticos para que ustedes despejen su mente, vayan y tomen algo o coman algo o puedan ir al baño, ¿cierto? Y ya vengan preparados para la segunda parte de cada encuentro. ¿Listo? Bueno, el día sábado, estimados, que nos toca este sábado, ¿sí? Es de 9 a 12 del mediodía. Estimados, recuerden que todas las sesiones quedan grabadas, ¿sí? En el caso de que no, de pronto no puedan asistir a alguna sesión, se les va a compartir la grabación el día siguiente, pero el aprendizaje está, digamos, de una forma más completa si asisten a clases estimados. ¿Por qué? Porque cuando se habilita el chat, ¿sí? Muchas personas que tienen experiencia van dando sus opiniones, ¿sí? Y entonces ahí se enriquece toda la formación en todos los días de clases. ¿Listo? Entonces, lo que se escribe en el chat no va a aparecer grabado en la sesión, ¿sí? Sí, o sea, en la grabación van a ver apenas el video, pues, de la docente Ana dándoles la clase, pero el chat no aparece en la grabación. ¿Listo? Para que se lo tengan presente. Va. Bueno, estimados, ya saben que todas las clases son gratis, ¿sí? O sea, todos los 9 encuentros son gratuitos. ¿Listo? Y las grabaciones también son gratuitas. Hay dos opciones para certificarse, ¿sí? Y eso incluye también el material de estudio, ¿sí? ¿Qué es el material de estudio? El material de estudio son todas las diapositivas que utiliza la docente Ana para darles todos los días las clases, pero también están accesos a videos, accesos a documentación importante, ¿sí? Por ejemplo, artículos de investigación de revistas indexadas, diferentes lecturas que complementan todos los conocimientos que van desarrollando a diario, ¿sí? Entonces, es un material de estudio y también es un material complementario, ¿sí? ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla? Todos los 4 módulos que van a ver. Ya hoy empezaron con el módulo uno, ¿sí? El módulo uno es la parte introductoria al trastorno del espectro autista, ¿sí? Al TEA, ¿sí? Al autismo, ¿va? Ahí van a ver 3 temas. Cuando culminen allí, van al módulo 2, que es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles. 4 temas van a ver allí. Luego pasan al módulo 3, que es la parte de evaluación y diagnóstico del autismo, ¿sí? Del trastorno del espectro autista. 4 temas allí. Terminan esos 4 temas y van al último módulo, que es la parte de los otros trastornos infantiles. Ahí van a ver otros 3 temas, entre ellos los trastornos de la comunicación, TDA, H, discalculia, disgrafía, dislexia. ¿Listo? Estimados, este es el contenido que van a ver, o bueno, que ya empezaron desde hoy y van hasta el miércoles de la semana entrante. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla? Estimados, quise traerles acá el perfil de la docente Ana María por si de pronto muchas personas no se pudieron conectar desde temprano, ¿sí? Entonces, aquí se las presento. Ella es la profesional, ella es magíster en toda esta parte de neuropsicología, una persona con mucha experiencia. Ella, aparte de ser facilitadora de nosotros, es una persona que de forma independiente se dedica a hacer consultas, a atender personas, ¿sí? En línea y presencial. Entonces, es una persona que tiene bastante conocimiento, ustedes se van a dar cuenta. Y claro que ella también aprende de ustedes.
porque, como se los mencioné ahorita, hay muchas personas que son de diferentes partes del mundo con diferente experiencia, diferentes, eh, sí, años de experiencia, también formándose y también, digamos, en toda esta parte del autismo, ¿cierto? Entonces, muy importante esa parte allí. O sea, los docentes acá en la institución también se nutren o se complementan con los conocimientos que transmiten algunos profesionales o algunas personas expertas que se conectan a clases. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Listo, estimados. Ya vámonos entonces a la parte de la oferta de los certificados. ¿Listo? Bueno, eh, hay dos formas de certificarse, ¿sí? Hay dos. Ustedes eligen una de las dos, ¿sí? Pero antes les quiero explicar lo siguiente, ¿sí? Estimados, vean, nosotros somos una empresa que capacita en su mayoría de forma gratuita, ¿sí? La mayoría de las formaciones son formaciones en las que las clases son gratis, ¿sí? Pero este gran proyecto social que existe hace 25 años se sostiene de las personas que deseen certificarse y tener el material de estudio. De eso nos sostenemos nosotros como empresa, ¿sí? Eh, ¿Por qué nosotros capacitamos de forma gratuita? La corporación, la filosofía de la corporación simplemente es capacitar al mayor número de personas que deseen hacerlo, o sea, deseen aprender. ¿Por qué? Porque nosotros creemos firmemente que la educación es la base para el desarrollo económico, social y político de cualquier territorio en el mundo. Entonces, ese es el grano de arena que nosotros estamos aportando al mundo, ¿sí? Simplemente son tres requisitos para que cualquier persona se pueda capacitar con nosotros. El primer requisito es que la persona tenga acceso a Internet. El segundo es que comprenda el idioma español y el tercero es que quiera aprender, ¿sí? Esos son los tres requisitos para que cualquier persona se capacite con nosotros, ¿sí? Para certificarse, lo mínimo que debe tener la persona es ser bachiller, es decir, haber cursado el bachillerato, el colegio, ¿listo? Ese sería el único requisito de certificarse, ¿listo, estimados? Para que eso lo tengan presente. Bueno, ahora les voy a leer aquí de forma literal porque es importante que obtengan el certificado. Estimados, recuerden que el certificado es el documento que avala que ustedes asistieron a una formación, ¿sí? Es como la constancia de asistencia a una formación, ¿sí? Entonces, el certificado, ¿por qué es importante tenerlo, ¿sí? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología y o salud, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos, ¿sí? Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. Listo, estimado. Yo creo que ahí esa parte está bastante clara de la importancia de la certificación, ¿sí? Bueno, estimado. Entonces, aquí les muestro los dos certificados. ¿Cuál es la diferencia? Bastante sencilla. Vean. La formación es la misma. Todo el mundo asiste a la misma sala, con la misma docente, a la misma hora, ¿sí? Los 9 encuentros son para todos, ¿sí? Pero las personas tienen dos opciones de certificarse. Ustedes eligen el certificado uno o el segundo, ¿sí? Ya. Estimados, el primer certificado o la oferta uno es un certificado de 80 horas curriculares y el segundo certificado es por 160 horas curriculares. ¿Cómo se justifica la cantidad de horas? Ustedes están asistiendo todos los días a unas clases en vivo, ¿sí? Entonces esas sesiones reales, horas reales, se suman a las horas estimadas que ustedes puedan demorar revisando todo el material de estudio y material complementario. ¿Listo? Entonces, con eso, con esas horas autónomas y las horas reales de clases, se suman y se justifican o las 80 horas o las 160 horas. Listo, estimados, para que se lo tengan claro, ¿va? En los certificados van a ver el nombre de la institución, bueno, después el nombre de cada uno de ustedes, los que se van a certificar. Luego dice, cursó formación en autismo y otros trastornos infantiles, ¿sí? La cantidad de horas curriculares en uno 80, en el otro 160 horas, ¿sí? Estimados, para muchas personas la cantidad de horas curriculares es importante a la hora, digamos, de mostrar su carta de presentación o su hoja de vida, ¿sí? Listo. Entonces,
Esa es la diferencia de los dos certificados, ¿va? Bueno, debajo van a ver, debajo de la intensidad en horas, ¿sí? Van a ver la parte legal de la institución, todo lo que les expliqué del decreto 1075, el artículo 2.6.6.8, ¿listo? Debajo la firma de los dos fundadores de la institución y en la parte inferior derecha, todos los certificados emitidos por la Corporación SIL tienen un código QR único por cada certificado. Ese código QR, estimados, por ejemplo, cuando ustedes ya tengan en sus hojas de vida el certificado en PDF, o sea, ya lo tengan adjuntado allí en sus hojas de vida y sus hojas de vida ustedes la digamos, la reparten en cualquier empresa del mundo, ¿sí? Esas empresas, escaneando el código QR del certificado, se dan cuenta, o sea, están validando que ustedes sí fueron alumnos de nosotros, o sea, que sí hicieron esa formación. ¿Listo? Eso evita fraudes, evita falsificaciones. ¿Listo? Bueno. Estimados, ¿cómo sería el proceso? Es bastante sencillo. Ya ahorita les voy a hablar del costo, pero porque es muy económico. Pero el proceso, ¿cómo es? Es bastante sencillo. Métodos de aporte, ya se los voy a dar y también el coordinador Joaquín Lora en todos los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Cuando ustedes hagan el aporte, le toman foto al comprobante y se lo mandan a él, al coordinador Joaquín, solo por WhatsApp, estimados, no por correo, sino al WhatsApp de él, ¿sí? Cuando él valida, les va a enviar un formulario de certificación que tiene dos enlaces. En el primer enlace, cuando ustedes lo abren, tienen que compartir otra vez el comprobante, ¿sí? De pago y llenan con sus datos su nombre completo, su número de identificación, para nosotros poder con esos datos certificarlos, ¿sí? O sea, que sus datos aparezcan en los certificados, ¿listo? Y el segundo enlace, estimados, es el enlace del material de estudio, ¿sí? Entonces, ustedes cuando aportan digamos, le comparten al coordinador Joaquín la foto del comprobante, él de una vez les manda el formulario de certificación y ustedes ahí tienen acceso al material de estudio de una vez. Pero el certificado se les va a compartir al final, es decir, al miércoles, en la última clase, que sería el miércoles de la semana entrante, el mismo coordinador Joaquín les va a mandar un instructivo para que ustedes puedan descargar la certificación en PDF. Es en una página web con su número de identificación. ¿Listo? Es bastante sencillo. Listo, estimados. Entonces, ese es el procedimiento. No se preocupen, es bastante simple. Ahorita que culminemos la formación se van a dar cuenta del instructivo y es bastante sencillo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, esta parte de la validez es bastante importante en el sentido de que, bueno, no todas las personas que estamos en sala somos de Colombia, ¿cierto? Aunque nosotros somos una empresa colombiana, la validez de las certificaciones es a nivel mundial, estimados. ¿Por qué? Porque el sector privado, ¿sí? Digamos, el conjunto de empresas privadas de cada país, nosotros los empresarios somos los que aportamos, digamos, o impactamos mucho a la economía, ¿sí? Entonces somos miles de empresas en todo el mundo. Entonces, para entender esta parte, yo siempre les doy un ejemplo. Siempre es más claro entender a partir de ejemplos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ejemplo más sencillo que yo les puedo dar para que se comprenda la parte de la validez? Bien, estimados, vean, nosotros como empresa privada de aquí de Colombia, contratamos docentes que son de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, México y de diferentes países, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros como empresa privada? Que la persona tenga experiencia, conocimiento, ¿sí? Básicamente eso, independientemente de donde haya nacido la persona, donde haya estudiado o donde haya adquirido la experiencia. Eso es independiente, ¿sí? Entonces, así como nosotros, que somos empresarios de Colombia, pensamos de esa forma y contratamos personas de diferentes países, miles de empresarios en el mundo hacen lo mismo. Entonces, eh, toda esta parte digamos, de la virtualidad permite eso, ¿sí? Entonces, yo creo que con eso ya les quedó un poquito más claro. Estimados, estas formaciones también van muy bien para aquellas personas que sean independientes, que tengan sus propias empresas o que de forma independiente presten servicios de consultas en línea, ¿sí? O de forma presencial también. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, el primer certificado, ¿sí? Recuerden que ustedes eligen o el uno o el 2, ¿sí? De una vez. Si pagan el primer certificado, no se pueden pasar para el segundo, estimado. Entonces, ustedes la decisión deben tomarla muy bien, ¿sí? Deben tomarla muy bien. Ustedes eligen el certificado de 80 horas en $15. ¿Listo? O el certificado de 160 horas, ¿sí? En $23. Esa es la diferencia. El certificado de $15 tiene 80 horas curriculares y el certificado de 160 horas
vale $23. ¿Listo? Las 160 horas curriculares vale $23. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál elegiría yo? Pues el certificado de $23, porque por unos dólares más me certifico con más horas. ¿Sí? ¿Listo? Va, estimados. Bueno, el plazo para hacer el aporte es hasta este lunes 1 de diciembre. ¿Sí? Tienen hoy, toda esta semana, hasta el lunes que viene para tomar la decisión y certificarse por $15 o por $23. Estimados, las personas que se certifiquen con $15 no pueden ajustar para luego certificarse con el diplomado. Ya saben, ustedes desde hoy eligen la primera opción o la segunda opción. ¿Listo? Va, estimados, para que lo tengan presente allí. Bueno, ¿cuánto aproximadamente en sus monedas es la primera oferta, ¿sí? O sea, el certificado de 80 horas, ¿sí? En Colombia es un valor fijo de 58.000 pesos colombianos. Argentina, 24.660 pesos argentinos. En Chile, 15.140 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá, dólar, $15, ¿sí? Guatemala, 122 quetzales. México, entre 2,95 y 3,42 pesos mexicanos. Paraguay, 111.500 guaraníes. En Perú, 53 soles. República Dominicana, 970 pesos dominicanos. En Uruguay, 640 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 3.400, 3.500 bolívares. Es un valor aproximado. Listo, estimados, para que ustedes tengan en mente cuánto vale la certificación y el material de estudio. Listo. Este es el certificado de 80 horas, ¿va? Recuerden que ustedes eligen uno de los dos, el de 80 o el de 160, ¿sí? Bueno. Y la tabla que ven acá es el del certificado con 160 horas curriculares, ¿sí? Entonces, en Colombia son 88.000 pesos colombianos. Argentina, 35.500 pesos argentinos. En Chile, 23.500 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá, $23. 190 quetzales en Guatemala. En México, entre 430 y 530 pesos mexicanos. Paraguay, 172.000 guaraníes. En Perú, 85 soles. República Dominicana, 1.450 pesos dominicanos. En Uruguay, 990 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 5.200, 5.500 bolívares. ¿Listo, estimados? Bueno, continuamos por acá. Pasarelas de pago. Manejamos dos páginas web. Ustedes eligen una de las dos. En la primera página web manejamos botón de Hotmart, PayU, PayPal, Binance. ¿Sí? Estimados, las personas que manejen Hotmart o que conozcan Hotmart, en Hotmart nosotros no tenemos ningún contenido, ¿sí? Hotmart simplemente lo usamos como pasarela de pago, ¿sí? Porque el servicio lo prestamos externamente, o sea, salas de Zoom, ¿sí? Una nube para descargar el material de estudio, ¿sí? Y WhatsApp para atenderlos, ¿listo? Ese es el servicio que nosotros prestamos. En Hotmart ustedes no van a ver ningún contenido, ningún material, ni videos, ¿listo? Para que lo tengan presente. Hotmart simplemente es una pasarela de pago para nosotros, ¿listo? Bueno, estimados. Em, Métodos de pago directos en Colombia, estimados, esto solo funciona dentro de Colombia. Por ejemplo, Panamá que tiene Bancolombia no funciona para recibir desde Panamá a esa cuenta de Bancolombia. Guatemala, sé que algunos países de Centroamérica también tienen Davivienda, no funciona para recibir acá en Colombia, ¿sí? Recuerden que deben usar las pasarelas de pago, ¿sí? Este dato simplemente es para personas que vivan en Colombia. Ojo acá. Si ustedes tienen un amigo, un conocido, un familiar que viva en Colombia, lo puede hacer directo a estas cuentas, sí. De hecho, para el pago de las pasarelas de pago, Hotmart, toda esa parte, un amigo, un familiar les puede hacer el pago. Lo importante es que la persona que se vaya a certificar, ¿sí? Sí sea la que aparezca en el formulario de certificación. Listo, estimados. Es decir, ¿el pago me lo puede hacer otra persona? Sí. Yo adjunto el comprobante, pero los datos de certificado serían, digamos, los de cada quien. ¿Listo? Bueno, continuamos, estimados. Esta sería la segunda pasarela que tiene presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Estimados, ustedes eligen una de las dos páginas web. Por ejemplo, el que tiene cuenta en PayPal ya sabe que elige la primera, ¿sí? El que sabe cómo pagar en Hotmart elige la primera, ¿sí? De todas maneras, estimados, no se preocupen que para eso está el coordinador Joaquín Lora, para ayudarles en toda esa parte. O sea, por métodos de pago no se preocupen, que eso es lo de menos. ¿Listo? Bueno, estimados, ya con eso terminamos la presentación. Recuerden, estimados, cuando el coordinador Joaquín Lora se presente en los grupos de WhatsApp, regístrenlo a él como contacto en su dispositivo, ¿sí?
para que ustedes sepan que él es la persona autorizada. ¿Listo? Entonces, si les envía de pronto un mensaje o algo, que ustedes sepan, ah, no, sí, él es el coordinador de la corporación del cual habló el director Iván Javid, ¿sí? Para que ustedes lo tengan claro, ¿va? Estimados, como estas formaciones son gratuitas para millones de personas en el mundo, siempre hay personas que tienen malas intenciones, estafar, hackear, robar datos, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros y para ustedes es muy importante que registren al coordinador Joaquín Lora. Listo, estimados. Eso es muy importante. Bueno, estimados, ya terminamos la presentación. Aquí les voy a compartir los métodos de pago, ¿sí? Pero en el grupo de WhatsApp en el que ustedes están también se les va a compartir. Listo, así que no se preocupen. Estimados, voy a habilitar el chat de Zoom para que nos despidamos. O sea, ya terminamos la presentación. Listo, estimados, ya la terminamos. Coméntenme, ¿comprendieron toda la información que les brindé? ¿Sí? Ya pueden escribir. ¿Sí? Recuerden, estimados, cualquier duda le pueden consultar al coordinador Joaquín Lora. Tienen que tener paciencia, estimados, porque él va atendiendo todos los días a muchas personas. Entonces, no se preocupen si él o sea, de forma inmediata no les da una respuesta. O sea, tienen que esperar. Estimados, métodos de pagos no se preocupen, ¿sí? Bolivia, Honduras, Nicaragua, no se preocupen. Como les mencioné ahorita, para eso está el coordinador, ¿sí? ¿Listo? ¿Va? Estimados, ustedes con el aporte del certificado reciben el material. El material digamos, no se da solo, ¿sí? O sea, ustedes con el aporte reciben las dos cosas, el material y el certificado, ¿sí? Estimados, les dije que no se preocupen por los métodos de pago, ¿sí? No se preocupen, ¿va? Recuerden que la primera oferta son solo $15 o la segunda oferta, que es la mejor, son 23, ¿sí? Una de esas dos, ustedes eligen una de las dos, ¿listo? No se puede, el material solo no se puede. Listo, estimados. O sea, se certifican sí o sí para recibir el material. Listo. O sea, digamos que esas son las condiciones, ¿va? Bueno, estimados, recuerden mañana segunda clase, ¿sí? Listo. Luz Ángela, esa es la diferencia. O sea, las horas curriculares o sea, para tu hoja de vida, ¿qué es más valioso? ¿Un certificado que diga que tú asististe a 80 horas o uno que asististe a 160 horas? O sea, un empresario, ¿cuál va a valorar más? ¿El certificado de 80 horas o el de 160? Yo creo que ahí, digamos, eso es bastante claro. ¿Va, estimados? ¿Listo? Listo. Bueno, estimados, bendiciones para todos. Em, Diana, sí, o sea, desde el local puedes usar eso, en México también, Mercado Pago. Estimados, la única condición para certificarse es que mínimamente tengan el bachillerato cursado, ¿sí? ¿Listo? Listo, estimados. Bendiciones para todos, ya saben. Cualquier duda con lo del pago, le escriben al coordinador Joaquín Lora, ¿va? No se preocupen. Bueno, estimados, bendiciones para todos. Recuerden, mañana se les comparte la sesión grabada, esta sesión grabada, y se les vuelve a compartir el enlace de Zoom para que puedan asistir, ¿va? ¿Listo? Bueno, estimados, bendiciones para todos. Nos vemos mañana en la segunda sesión. ¿Listo? Bueno, bendiciones. Chaito.